Os invito a abrir la Biblia en el Salmo 32 y versículo 8. Salmo 32 y versículo 8. De hecho, vamos a empezar leyendo en el versículo 7. Salmo 32, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, deseamos mostrarnos ante tu presencia, ante ese Dios grande y magnificente, ese Dios poderoso, amplio en perdonar, misericordioso a todo aquel que a Él se acerca. Y en esta tarde, Señor, en este evento especial, queremos dar al Cordero gloria. Queremos centrar nuestra atención en el Dios que nos ha salvado y que nos ama. Por eso, Padre, te pedimos que tengas a bien tomar tu palabra en nuestros corazones y hacer que tu Santo y bendito Espíritu hable a cada una de las personas que hay aquí presentes. Queremos en esta tarde, Señor, al terminar esta reunión, salir y darte a ti las gracias por tu providencia y por tu ayuda en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu obre con libertad. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 32:8 es un versículo que muchos han memorizado y a lo mejor tienen en alguna tarjeta escondida en algún lugar. Es un versículo que nos habla de una promesa que Dios nos ha dado en nuestra vida. La promesa que Él iba a guiarnos. La promesa que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dijo el Señor Jesucristo. Pero al leer el Salmo 32, uno descubre rápidamente que el Salmo 32:8 es la respuesta a unas palabras. Hemos leído el versículo 7, donde el salmista dice: Tú eres mi refugio. Y es ahí donde en esta tarde deseo empezar. Cuando el salmista dijo: Tú eres mi refugio, estaba reconociendo al Dios que con una mano creó los cielos y la tierra y todo cuanto en él existe. Al Dios todopoderoso, al Dios excelso en gran manera, que asusta a un bebé mientras predica el predicador, pero que también habla suavemente en el murmullo del agua, que habla suavemente en el murmullo del viento. ¿Habéis contemplado en una noche las estrellas, las pléyades poderosas? ¿Habéis visto el firmamento? Todo es obra de sus manos. Él es nuestro refugio. Amados, ¿podéis entender lo que eso significa? El Dios de los ejércitos, el creador de todo, Él es nuestro refugio. Cuando el salmista en el versículo 7 reconoció esta gran verdad, él dijo: Tú me guardarás de la angustia, de los dolores, del sufrimiento. Un lugar ideal para sufrir es este mundo. De hecho, todos los que estáis aquí presentes, de alguna manera habéis descubierto que si en todo el universo hay un lugar para el sufrimiento, sin duda alguna, el planeta Tierra es ese lugar. Y aún así, el salmista sabía que iba a guardarle de la angustia. ¿Y qué últimas palabras? Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Le has dicho al Señor con cánticos: me rodearás? Cuando el salmista dijo estas palabras, fijaros ahora el versículo 8, Dios le respondió: te haré entender. Te haré entender. En esta tarde quiero hablar brevemente sobre la providencia de Dios, porque es una palabra que usamos a menudo en nuestras vidas. Ya, estoy aquí por la providencia de Dios. Estoy aquí porque circunstancias me han llevado a ello. Y no nos damos cuenta que la providencia de Dios es ese evento en la voluntad de Dios que nos guía para lo mejor de nuestras propias vidas. Los hermanos Francisco y Paqui tomaron una decisión en un momento dado. Decidieron marcharse
de esta tierra que fluye leche y miel a otra tierra ahí lejos, otra tierra prometida. Y aquellos que hemos vivido durante estos últimos años cerca de ellos, podemos decir que Dios les ha guiado en su providencia. Podemos ver cómo Dios los ha liberado en momentos difíciles. En momentos donde todo parecía terminado, Dios actuó milagros para ellos. Los hemos visto servir al Señor en medio de las dificultades con fidelidad, con constancia, con fe, con anhelo. Y yo creo, aunque ellos no lo digan en público, que su única esperanza y confianza en medio de la lucha era saber que la providencia de Dios no les iba a abandonar. Y han sido para nosotros un testimonio. Han sido un ejemplo. Y el Señor les ha guiado en su providencia. Alguien ha definido esa palabra con una definición que tengo que leer de complicada que es. Dice que la providencia es la obra de bondad de la soberanía de Dios, mediante la cual todos los eventos son dirigidos y dispuestos para traer a la realidad los propósitos de gloria y bien por los cuales se creó el universo. ¿Lo repito? En palabras sencillas. La providencia de Dios es la obra de Dios que actúa para tu bien y para mi bien. Es esa fuerza del Dios creador que como un gorrión nos toma en sus manos. Y como la flor del campo que hoy crece y mañana no es, nos toma en sus manos. Es esa fuerza de poder que va guiando nuestros pasos para lo mejor, para nuestro propio bien. La palabra providencia no quiere decir simplemente la fuerza del sino, la fuerza de lo inevitable. Hay un libro que leí cuando crío, se llama La Celestina, y otro que se llama Don Álvaro y la fuerza del sino. ¿Habéis leído ese libro? No lo hagáis, es aburridísimo. Son libros donde parece que no hay manera alguna de escapar de la fuerza del sino. Eso no es la providencia. Algunos creen en el fatalismo. Y de hecho es muy triste decir que a lo mejor algunos de los aquí presentes creen en el fatalismo. Creen que nuestra vida está dirigido por los astros. Así que cualquier evento que los astros determinan va a hacer que tu vida vaya en una dirección u otra. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen las personas? Leen los astros, leen el horóscopo para ver lo que la fuerza del fatalismo les va a decir. Y no se dan cuenta alguna. Que nuestra vida y control no está en las fuerzas del astro, está en las fuerzas de un Dios soberano. Dios actúa, Dios opera, Dios hace todo cuanto desea para nuestro propio bien. Alguien habló de la fuerza del karma. ¿Os suena algo esa palabra? Nos convertimos en lo que hemos sido a lo largo de nuestra vida. Si hemos sido personas buenas, nos convertimos en algo bueno. A lo mejor una vaca, cuando nos reencarnamos. Si hemos sido personas malas, nos convertimos en algo malo. A lo mejor una hormiga. La fuerza del karma. Sin embargo, la Biblia no nos habla de estas cosas. La providencia de Dios es esa mano soberana que con cuidado te guía a lo mejor. Romanos capítulo 8, hermanos, ¿sabéis bien ese pasaje? Nos dice claramente que todo ayuda a bien a los que a Dios aman. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay nada que pase en nuestras vidas que no haya pasado primero por el examen y aprobación de Dios. Dios tiene un propósito y ese propósito es lo mejor para ti y para mí. Es su mano de providencia. Difícil de entender a veces. ¿Quién puede entender cuando padecemos una enfermedad? ¿Quién puede entender cuando sufrimos una necesidad? ¿Quién puede entender cuando parece que todo está en contra nuestra? Sin embargo, una voz potente nos dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Sin embargo, buscamos en la palabra providencia, en la Biblia, y no la encontramos. Solamente en un versículo que después miraremos. Pero la enseñanza de la providencia nos muestra que Dios muestra su bondad.
La providencia de Dios nos muestra su propósito en nuestras vidas. La providencia de Dios nos guía al arrepentimiento. De hecho, lo dice claramente: hombre, no sabes que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La providencia de Dios nos muestra que Él cuida de nosotros. Para esperanza de algunos aquí presentes, os diré que un solo pelo de la cabeza no cae sin que Dios lo sepa. Esas son buenas noticias. Dios tiene control de los detalles pequeños de nuestra vida. La providencia de Dios también nos hace andar en su voluntad. ¿Cuántas decisiones hay en la vida, verdad? ¿Cuántos caminos cruzados que uno debe decir hacia dónde me dirijo? Y de repente la providencia de Dios te lleva en el camino adecuado, en la decisión adecuada, en su mano poderosa. Alguien ha dicho que la voluntad de Dios es la voluntad de un corazón sometido. Creyente, ¿tienes ese corazón? ¿Estás dispuesto a decir: Señor, no mi voluntad, sino la tuya? La providencia de Dios nos hace ver su mano de poder. Cuando todas las puertas parecen cerradas, de repente se abren en par delante nuestro. Cuando todo parece que el camino ha terminado, Dios abre senderos en el desierto. Dios abre estanques de aguas en la soledad. Y Dios nos bendice hasta que su bendición sobrecoge a todo hombre y mujer. ¿Habéis visto el poder en vuestras vidas? ¿Habéis visto la mano de cuidado en vuestras vidas? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amados, esto no son poesías, esto no son palabras de versos, esto es la promesa del Dios divino. No deja que un solo gorrión caiga sin su permiso. La providencia de Dios nos guía al cielo, a nuestro destino. Bien, ¿hay algún lugar en la Biblia donde esa palabra aparezca? Sí, os invito a abrir la Biblia en un lugar. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Me he peleado con varias concordancias para buscar esta palabra. Y en el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 23 aparece la providencia de Dios. Hemos dicho que es el acto por el cual Dios interviene para el bien de nuestras vidas. Es un acto de amor. La providencia de Dios es un acto de amor del Padre. Hechos 2:23 dice así: a este, empezando en el versículo 22 para entrar en el contexto: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Habéis visto la palabra providencia? Los que tenéis la versión antigua la habéis visto, ¿verdad que sí? Por la providencia de Dios. Ahí ha traducido el anticipado conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Un momento. ¿Me estás diciendo que la providencia de Dios es la manera de actuar de Dios en mi vida para mi propio bien? Correcto. Entonces, ¿cómo su providencia actuó en la vida de su Hijo para llevarle a la cruz? No lo entiendo. Si Dios quiere guiar mis pasos, ¿cómo es que en ese momento, cuando su Hijo estaba en la tierra, guió sus pasos hasta la cruz del Golgota? La buena providencia de Dios hizo que su Hijo amado por 33 años andara en los caminos de esta tierra. Y cada decisión que tomó el Hijo le llevó más cerca de la cruz del Golgota. Cada palabra que el Hijo dijo le llevó más cerca de la cruz del Golgota. Cada camino que el Hijo decidió tomar le llevó más cerca de la cruz del Golgota. La providencia del Padre guió a su Hijo Jesucristo hasta la misma muerte. Porque Él te amaba a ti. Por eso lo hizo.
Porque su providencia en tu vida empezó el día en que Él envió a su Hijo a esta tierra para morir por nuestros pecados. Porque la buena voluntad de Dios para tu vida empezó en ese momento en que Dios determinó un plan perfecto para ti. Un día estarías en una iglesia escuchando el Evangelio. La providencia de Dios hizo que algún día alguien te diera un folleto o leyeras en la Biblia. La providencia de Dios te dijo a gritos: Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. El amor de Dios se manifestó porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es la buena voluntad de Dios para tu vida. Llevó a su Hijo a la muerte para que tú tuvieras vida. Amados míos, no es casualidad que estés aquí. No existe la casualidad. Dios tiene un plan, un propósito. La buena providencia de Dios os ha traído aquí esta tarde. Amados míos, ¿queréis glorificarle a Él? ¿Queréis de verdad ver que el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados? Y si lo has creído, podemos entender todos los que estamos aquí que Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos a llorar a veces. De hecho, esta tarde a lo mejor van a haber lágrimas. Bien, está bien. Dios nos hizo con ellas. Cuando nacimos ya teníamos ahí una especie de glándula, o dos o tres, no sé cuántas teníamos. Tenemos que llorar en esta vida. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor. Porque su providencia está basada en el amor que tiene hacia nosotros, que dio a su Hijo para tomar nuestro lugar. Francisco y Paqui se van en la providencia de Dios. Lo mejor, de alguna manera les envidio. Me gusta ver cómo van. Dios con ellos y ellos con Dios, guiando sus pasos, aferrándose a sus promesas. Dios no les va a dejar, no les va a abandonar, igual que a ninguno de nosotros. Porque nuestro destino final, amados míos, son las moradas eternas y en su presencia. Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias porque tu palabra nos revela que tienes un plan y un propósito para nuestras vidas, y que ese plan y ese propósito ha sido basado en tu buen deseo para tus hijos, para tus seres que creaste. Y al mismo tiempo, Señor, ese buen plan, ese buen propósito llevó a tu Hijo unigénito a la cruz del Calvario para derramar su sangre por nuestros pecados. Padre, gracias por esa salvación tan grande. Creemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Creemos, Señor, que tu plan y propósito para nuestras vidas es lo mejor. Te adoramos, confiamos en ti. Y como bebés en brazos de su madre, nos entregamos a ti por completo, para que nos guíes en tu voluntad. Señor, bendice a Francisco y a Paqui en esta decisión tan importante que han tomado en sus vidas. Están, Señor, bajo la protección de tus alas, en tu amoroso cuidado. Oramos por ellos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.